Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, puestos en libertad, Pedro y Juan volvieron al grupo de los suyos y les contaron lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos juntos invocaron a Dios en voz alta. Señor, tú hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Mira cómo nos amenazan y da a tus siervos valentía para anunciar tu palabra. Al terminar la oración, tembló el lugar donde estaban reunidos. Los llenó a todos el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos hermanos y hermanas, buenos días. Los primeros pasos de la Iglesia en el mundo estuvieron marcados por la oración. Los escritos apostólicos y la gran narración de los hechos de los apóstoles nos devuelven la imagen de una Iglesia en camino, trabajadora, pero que encuentra en las reuniones de oración la base y el impulso para la acción misionera. La imagen de la comunidad primitiva de Jerusalén es punto de referencia para cualquier otra experiencia cristiana. Escribe Lucas en el libro de los Hechos. Acudían asiduamente a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunidad persevera en la oración. Encontramos aquí cuatro características esenciales de la vida eclesial. La escucha de la enseñanza de los apóstoles, primero. Segundo, la custodia de la comunión recíproca. Tercero, la fracción del pan. Y cuarto, la oración. Estas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece firmemente unida a Cristo, es decir, en la comunidad, en su palabra, en la Eucaristía y en la oración, unidos a Cristo. La predicación y la catequesis testimonian las palabras y los gestos del Maestro. La búsqueda constante de la comunión fraterna preserva de egoísmos y particularismos. La fracción del pan realiza sacramentos de la presencia de Jesús en medio de nosotros. Él no estará nunca ausente. Precisamente Él está en la Eucaristía. Él vive y camina con nosotros. Y finalmente la oración, que es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo. Todo lo que en la Iglesia crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Para discernir una situación debemos preguntarnos estas cuatro coordenadas, ¿cómo en estas situaciones están estas coordenadas? La predicación, la búsqueda continua de la fraternidad, de la caridad, la vida eucarística y la oración. Cualquier situación debe ser evaluada a la luz de estas cuatro coordenadas. Lo que no entra en estas coordenadas está privado de eclesialidad, no es eclesial. Es Dios quien hace la Iglesia, no el clamor de las obras. La Iglesia no es un mercado. La Iglesia no es un grupo de emprendedores que van adelante con esta empresa nueva. La Iglesia es obra del Espíritu Santo, que Jesús ha enviado para unirnos, para reunirnos. La Iglesia es precisamente el trabajo del Espíritu en la comunidad cristiana, en la vida comunitaria, en la Eucaristía, en la oración, siempre.
Todo lo que crece fuera de estas coordenadas no tiene fundamento. Es como una casa construida sobre la arena. Es Dios quien hace la iglesia, no el clamor de las obras. Es la palabra de Jesús la que llena de sentido nuestros esfuerzos. Es en la humildad que se construye el futuro del mundo. A veces siento una gran tristeza cuando veo alguna comunidad que con buena voluntad, pero se equivoca el camino porque piensa hacer iglesia con las reuniones como si fuera un partido político. La mayoría, la minoría, ¿qué piensa sobre esto, sobre aquello? Esto es como un sínodo, una estrada, un camino sinodal que tenemos que hacer. Y yo me pregunto, ¿dónde está el Espíritu Santo ahí? ¿Dónde está la oración? ¿Dónde está el amor comunitario? ¿Dónde está la Eucaristía? Sin estas 4 coordenadas, la Iglesia se convierte en una sociedad humana, en un partido político, mayorías, minorías, los cambios se hacen como si fueran una empresa para mayorías o minorías, pero no está el Espíritu Santo. Y la presencia del Espíritu Santo está garantizada por estas 4 coordenadas. Para evaluar si una situación es eclesial o no, nos tenemos que preguntar sobre estas 4 coordenadas: la vida comunitaria, la oración, la Eucaristía. ¿Cómo se desarrolla la vida en estas 4 coordenadas? Si falta esto, falta el Espíritu. Y si falta el Espíritu, nosotros seremos una bella asociación humanística de beneficencia. Bien, muy bien. También un partido, digámoslo así, eclesial, pero no es iglesia. Y por eso la iglesia no puede crecer por estas cosas. La iglesia no crece por proselitismo como cualquier empresa. La iglesia crece por la atracción, y quien mueve la atracción es el Espíritu Santo. No olvidemos nunca esta palabra de Benedicto XVI. La iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Si falta el Espíritu Santo, que es quien atrae a Jesús, no está la iglesia allí. Hay un buen club de amigos con buena intención, pero no está la iglesia, no hay sinodalidad. Leyendo gli atti degli apostoli, Leyendo los Hechos de los Apóstoles, descubrimos entonces cómo el poderoso motor de la evangelización son las reuniones de oración, donde quien participa experimenta en vivo la presencia de Jesús y es tocado por el Espíritu. Los miembros de la primera comunidad, pero esto vale siempre también para nosotros, hoy perciben que la historia del encuentro con Jesús no se detuvo en el momento de la ascensión, sino que continúa en su vida, contando lo que ha dicho y hecho el Señor, la escucha de la palabra, rezando para entrar en comunión con Él. Todo se vuelve vivo. La oración infunde luz y calor. El don del Espíritu hace nacer en ellos el fervor. Al respecto, el Catecismo tiene una expresión muy profunda. Dice así: el Espíritu Santo, que recuerda así a Cristo ante su iglesia orante, conduce a esta también hacia la verdad plena y suscita nuevas formulaciones que expresarán el insondable misterio de Cristo que actúa en la vida, los sacramentos y la misión de su iglesia. Esta es la obra del Espíritu en la iglesia, recordar a Jesús. Jesús mismo lo dijo. Él nos enseñará, les enseñará y los recordará. Pero no como un ejercicio mnemónico. Los cristianos caminando por los senderos de la misión recuerden a Jesús haciéndolo
presente nuevamente y de Él, de su Espíritu, reciben el impulso para ir, para anunciar, para servir. En la oración el cristiano se sumerge en el misterio de Dios, ese misterio que ama a cada hombre, ese Dios que quiere que el Evangelio sea predicado a todos. Dios es Dios para todos y en Jesús todo muro de separación es definitivamente derrumbado. Como dice San Pablo, Él es nuestra paz, es decir, el que de los dos pueblos hizo uno. Jesús hizo la unidad. Así la vida de la iglesia primitiva está marcada por una sucesión continua de celebraciones, convocatorias, tiempos de oración comunitaria y personal. Y es el Espíritu que concede fuerza a los predicadores que se ponen en viaje y que por amor a Jesús surcan los mares, se enfrentan peligros, se someten a humillaciones. Dios dona amor, Dios pide amor. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente. Los primeros cristianos en oración, pero también nosotros, que venimos varios siglos después, vivimos todos la misma experiencia. El Espíritu anima hoy todo, y todo cristiano que no tiene miedo de dedicar tiempo a la oración puede hacer propias las palabras del apóstol Pablo, que dice así: la vida que vivo al presente en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. La oración te vuelve consciente, te hace consciente de esto. Solo en el silencio de la oración se experimenta toda la verdad de estas palabras. Y debemos retomar el sentido de la adoración. Adorar a Dios, adorar a Jesús, adorar al Espíritu. El Padre, el Hijo y el Espíritu. Adorar en silencio. La oración de adoración es la oración que nos hace reconocer a Dios como inicio y fin de toda la historia. Y esta oración es el fuego vivo del Espíritu que da fuerza al testimonio y a la misión. Gracias. Los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación social desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto, que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá a todos la bendición apostólica, de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en esta catequesis reflexionamos sobre la oración en las primeras comunidades cristianas. Encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en otros escritos apostólicos 4 características esenciales de la vida de la Iglesia: la escucha de la predicación de los apóstoles, la comunión recíproca, la fracción del pan y la oración. Estas 4 coordenadas nos recuerdan que la existencia de la Iglesia tiene sentido si permanece unida a Cristo. Todo lo que crece fuera de esto carece de fundamento. Es como una casa que se construye sobre arena. Los primeros cristianos experimentaron que la oración es el espacio del diálogo con el Padre mediante Cristo en el Espíritu Santo, y descubrieron que el encuentro con Jesús no era algo histórico, sino que continúa en la propia vida, infunde paz, luz y calor a la existencia y es el motor de la evangelización. La vida de la Iglesia desde los comienzos está marcada por celebraciones, reuniones y momentos de oración personal y comunitaria. En los encuentros de oración, los cristianos se sumergen en el misterio de Dios, que da amor y pide amor, y hallan en él el fundamento y el impulso para la acción misionera. Esta es la raíz mística de toda la vida del creyente.
Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. El próximo domingo iniciará el Adviento, tiempo litúrgico que nos ayuda a prepararnos para la Navidad. Los animo, por lo tanto, a dedicar momentos a la oración, meditando a la luz de la palabra de Dios, para que el Espíritu Santo que la habita vaya iluminando el camino a seguir y transformando el corazón en la espera del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios lo bendiga. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Il nostro quotidiano da nobis odie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fece caelum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.